El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, el laurel mexicano. El laurel es un árbol de las costas del mar Mediterráneo, en especial Grecia. Desde aquí, su significado ha trascendido el tiempo como símbolo de triunfo o victoria, pues una rama o guirnalda hecha con sus hojas se emplea para honrar a los grandes poetas y atletas. No en balde su nombre científico es Laurus nobilis, es decir, laurel noble, notable o reconocido. Lamentablemente, el laurel también ha coronado la frente de emperadores y dictadores, que de ninguna forma lo merecían. En México también contamos con nuestro laurel, o de manera más precisa, laureles, pues existen varias especies a lo largo y ancho del territorio nacional. El laurel está presente en los ámbitos más importantes del país, pues aparece en el escudo y la bandera nacional, pero también en la vida cotidiana del pueblo, pues es habitual en muchos platillos, así como en el tratamiento de enfermedades comunes y corrientes e incluso sobrenaturales. Para conversar sobre los laureles mexicanos, contamos con la presencia de la doctora Nelly del Carmen Jiménez Pérez. Es bióloga egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y doctora en ciencias por el Instituto de Ecología AC. Actualmente es profesora investigadora de la División de Ciencias Biológicas de la misma Universidad de Tabasco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es líder del Grupo de Investigación Biodiversidad y Sistemática Vegetal. Ha publicado varios artículos en revistas científicas internacionales, un libro y varios capítulos. Actualmente colabora en proyectos de investigación sobre sistemática vegetal y florística del estado de Tabasco. Bienvenida, Nelly. Hola, buenos días. Bueno, Nelly, pues para platicar sobre el laurel mexicano, pues en primer lugar quisiera preguntarte, ¿por qué hablamos del laurel europeo y de los laureles mexicanos? ¿En qué se parecen y en qué no se parecen? Mira, de los laureles europeos existen al menos dos especies y ambos pertenecen al género Laurus. Uno es Laurus nobilis, que ya mencionamos en la introducción, y este habita en la zona mediterránea. El otro es Laurus azorica. Este es originario de la península ibérica. Entonces, tanto estas especies como los laureles mexicanos pertenecen a la familia Lauraceae. Esta es la misma en la que se encuentran especies como el aguacate, el alcanforero y la canela. En el caso de los laureles mexicanos, pertenecen al género Lixea. Este género es muy interesante porque presenta una distribución disyunta, es decir, la distribución natural de las especies está muy separada geográficamente y presenta unos pocos representantes en América y alrededor de 200, algunos autores dicen que 400 especies en el sur o suroeste de Asia. Pues bien, estos dos géneros, Laurus y Lixea, junto con otros 8 que están muy relacionados porque presentan características similares, hacen que la delimitación a nivel de género sea muy problemática, es decir, son muy parecidos. De hecho, se le ha dado en llamar taxonómicamente a este conjunto el núcleo lauré o complejo Lixea. Aún así, entre las diferencias más notables entre estos dos géneros es que las partes florales del Laurus se presentan en múltiples de 2 y en Lixea en múltiples de 3. Por ejemplo, Laurus presenta 4 pétalos o estructuras parecidas a pétalos y en cambio en Lixea se presentan 6. Aunque son muy relacionados, morfológicamente es posible dividirlos en géneros diferentes. Y bueno, también sus aplicaciones, digamos, en la cocina, el laurel europeo, y en la cocina, el laurel mexicano, ¿no? Así es. El olor son especies aromáticas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, de hecho todas las lauráceas, o la gran mayoría, son especies aromáticas, pero Laurus y Lixea sí presentan una afinidad más grande. ¿Cuántas especies de laurel hay en México y cuál es la más importante? Esto ha sido un poco difícil distinguirlo a través de la historia, debido a la dificultad misma taxonómica morfológica de las especies. Desde 1889, que se hizo uno de los primeros trabajos taxonómicos acerca de la familia, este fue hecho por Carl Mess.
Este es un botánico alemán. Él estudió las especies de Laurasia para América. En este estudio me señaló la presencia de 6 especies del género Lixea. Posteriormente, otros estudios fueron ya sea adicionando, reduciendo el número de especies, de tal suerte que aunque el grupo como tal es bien reconocido en toda su área de distribución, es decir, sabemos que hay laureles, pero la controversia sobre la cantidad de especies presentes en América aún no se ha resuelto consistentemente. En un estudio más reciente se reconocen 8 especies presentes en América. 7 de estas están en México e incluso 4 son endémicas de nuestro país. O sea, propias del país, solo existen en México. Sí, solo existen en territorio mexicano. De estas 8 especies que están en América, solo una está fuera de nuestro territorio, que es Lixea estivalis. Esta Lixea es exclusiva de humedales en la costa suroeste de Estados Unidos. Que hay que recordar que Lixea es el nombre botánico para el laurel mexicano y Laurus para el laurel europeo, ¿no? Dices que tenemos 7 especies en México. 7 especies en México. ¿Y la más importante? Dentro de las más importantes, quizá un poco por las aplicaciones y por la intensidad del uso, es difícil decir cuál son más importantes, pero hay 3 que destacan: Lixea guatemalensis, Lixea glaucensis y Lixea schaffneri. Lixea guatemalensis, por un lado, es la especie que tiene más aplicaciones terapéuticas, es decir, se usa tradicionalmente como una planta medicinal. También es la que tiene la distribución más amplia dentro del país y además en el área mesoamericana, pudiéndose encontrar hasta Costa Rica. También se usa esporádicamente como planta condimenticia, pero Lixea glaucensis y Lixea schaffneri son las especies más utilizadas como condimento. Incluso son las que se comercializan, tanto en mercados locales como en empacadas o envasadas. Sí, estas son las que encontramos como los paquetitos de hojas de olor, ¿no? O ramilletes, o cómo se les llamaría. Sí, se pueden encontrar en forma de ramilletes, como en manojos, en los mercados, tanto locales como en los supermercados, pero también ya empaquetadas propiamente. Y esto es muy interesante, porque estas 2 especies, especialmente Lixea glaucensis, presentan un contenido alto de eucaliptol. Este es un compuesto natural que es muy utilizado en la industria alimenticia y cosmética como saborizante y aromatizante, y además como ingrediente para jarabes para la tos. Eucaliptol suena a eucaliptos. Así es, los eucaliptus presentan un alto contenido de eucaliptol, pero este componente también es el principal compuesto del aceite esencial del laurel europeo, del Laurus nobilis. Entonces, el perfil químico del Lixea glaucensis es más similar al perfil que presenta Laurus nobilis que al de las otras especies mexicanas. De allí tal vez su aplicación como condimento. Yéndonos a la historia, ¿qué sabían los antiguos mexicanos sobre el laurel mexicano que hay en México, que nos dices que es Lixea glaucensis u otras 6 especies de laureles? Así es. ¿Qué sabían ellos? Realmente sabemos poco sobre lo que sabían los antiguos mexicanos, porque los escritos indígenas que han llegado hasta nuestros días no abundan sobre el tema general de los laureles. Sin embargo, uno de los testimonios más antiguos, que data del siglo XVI, y fue redactado por el médico español Francisco Hernández, él escribió la historia de las plantas de la Nueva España. Allí describió una planta llamada ecapatle, que en lengua náhuatl quiere decir medicina del viento, y señaló que era un tipo de laurel más pequeño que el nuestro, refiriéndose al laurel europeo, y con hojas más pequeñas, pero similar en lo demás, y que los indígenas curaban la parálisis con su humo aromático, y el cocimiento era administrado en baños para aliviar la fatiga y la epilepsia de los niños. Esta planta, que registra Francisco Hernández, fue interpretada como Lixea glaucensis por Valdés y Flores en 1985. ¿Habrá otros testimonios? Sí, adelante, en el siglo XVIII, otro alemán, Juan de Steineffer, que era un jesuita, que estaba en misión en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, hacia 1712, compiló una especie de combinación entre la medicina tradicional mexicana y la materia médica europea, conocida hasta entonces, en un escrito al que llamó con un nombre bastante ilustrativo, llamado El Florilegio Medicinal de todas las enfermedades,
sacado de varios y clásicos autores para el bien de los pobres y de los que tienen falta de médicos. Aquí este autor escribió que el laurel resultaba útil para curar las enfermedades frías de la cabeza y la parálisis, para tratar edemas, tumores y el pernio, que es una condición inflamatoria de la piel, y para eliminar ciertos parásitos intestinales. Aunque este laurel que menciona Steineffer también ha sido interpretado como Lixea glaucenses, aquí queda un poco la duda, porque como era una combinación entre la medicina europea conocida, puede haber una controversia entre si se refería a las especies mexicanas o al laurel europeo. Nelly, vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. Plantas Medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Del origen del laurel, Dafne y Apolo, por Nelly Jiménez Pérez. En la antigua Grecia, el oráculo más famoso se encontraba en Delfos y era consagrado al dios Apolo, uno de los dioses más influyentes. Aquí, la Pitia, mientras masticaba hojas de laurel, entraba en comunicación con el dios. Apolo, también llamado Febo por los romanos, era un dios muy poderoso, regidor de los arqueros, de la música, de la luz y de la profecía, a la par que orgulloso y arrogante. Pero no siempre fue afortunado en amores. Su primer amor, mal logrado, fue la ninfa Dafne. Apolo, después de haber matado al monstruo Pitón, fue a burlarse del veleidoso Eros, o Cupido entre los romanos. Este, enfadado, lo maldijo diciendo: «Aunque tu arco atraviese todo lo demás, el mío te atravesará a ti». Y al decirlo tomó 2 flechas, una de oro y otra de plomo. Con la primera hirió a Apolo, quien al momento se inflamó de pasión por Dafne. En cambio, esta, herida con la flecha de plomo, que tiene el efecto de provocar desprecio y desdén, aborreció a Apolo. Inició el dios entonces una desenfrenada carrera en persecución de la virtuosa ninfa, que grácil y veloz escapaba, ya uno acuciado por la esperanza, la otra por el temor. Sin embargo, el dios, ayudado por las alas del amor, estaba por darle alcance a la agotada ninfa, quien en una última súplica invocó la ayuda de su padre, el río Peneo, pidiendo que cambie su figura por la que ha gustado en demasía. Apenas acabó de decir esto, cuando sintió que sus pies, antes tan veloces, quedaban inmóviles, y una delgada corteza iba cubriendo su suave cuerpo, mientras sus cabellos crecían transformándose en hojas y en ramas sus brazos. Apolo abrazó entonces el tronco y las ramas del árbol recién formado, y besando su madera le dijo que, puesto que ya no podía ser su esposa, consagraría aquel árbol para sí, y siempre estaría presente en su cabellera, su cítara y su aljaba. También acompañaría a los caudillos como símbolo de triunfo, honor y gloria. También prometió que de la misma manera que su cabeza permanecía siempre juvenil, de la misma forma el laurel conservaría perpetuamente el ornamento de sus hojas, lo que explica la canción mexicana que inicia: «Ay, qué laureles tan verdes». El árbol entonces asintió con sus ramas recién formadas, sellando así la unión milenaria entre Apolo y el laurel. Nuestro tema de hoy, el laurel mexicano, con la doctora Nelly del Carmen Jiménez Pérez. Bueno, Nelly, ¿cómo se usaban o cómo se usan más bien hoy día el laurel en México con fines medicinales? Y bueno, no sé si haya que explicar condimenticios, porque yo creo que todo el mundo ha hecho algún platillo con laurel, ¿no? Pero bueno, platícanos, ¿cómo se están usando los laureles de México? Estas plantas tienen un uso muy arraigado entre la población mexicana, tanto así que es uno de los principales productos forestales no maderables de nuestros bosques. El principal uso, como dices, es condimento.
¿no? Como condimento. Pero la población rural y la población indígena lo usan mayormente con fines medicinales para enfermedades que van desde desórdenes gastrointestinales como diarrea, vómito, dolor de estómago, o para desórdenes nerviosos. También tiene muchas aplicaciones contra enfermedades del aparato respiratorio, dolores musculares, afecciones renales, incluso hasta síndromes culturales como mal de ojos o hasta espanto. También se habla de que la infusión es útil como un tónico para el alma. Eso es con fines medicinales. También es muy empleado como un arbusto ornamental. Tiene un porte bastante pequeño, grácil, y además su follaje siempre es verde. Otro uso importante es con fines ceremoniales. Por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, las hojas de laurel son quemadas como parte de la ofrenda contada en la ceremonia del Fuego Nuevo. Y en muchos otros pueblos, especialmente en las inmediaciones de la Sierra Madre Oriental, el follaje, las ramillas, forman parte de los ramos que son bendecidos durante la celebración católica del Domingo de Ramos. Pero estos ramos, ya bendecidos, tienen un último uso. Por ejemplo, en algunas poblaciones de Hidalgo, se piensa que estas hojas quemadas, el humo calma las tormentas. Y esto también es muy interesante y es otra correspondencia con las creencias europeas, porque en el área mediterránea existe la idea de que los árboles de laurel protegen contra los rayos. Bueno, pero también hay que recordar que el laurel es el Ecapatli, ¿no? Es relacionado con el dios del viento, ¿no? Así es. El laurel está en los símbolos nacionales, aparece en el escudo nacional, la bandera. ¿Y ese laurel que aparece, es el europeo o es el mexicano? ¿Tú qué dirías, Nelly? Pienso que por simbolismo debe referirse al laurel europeo, al Laurus nobilis. Pero si somos estrictos con la morfología de las plantas, las ramas que aparecen en nuestro actual escudo nacional no corresponden a ninguno de los dos géneros, al Laurus nobilis ni tampoco a nuestros laureles mexicanos. ¿Y eso entonces qué es? ¿No Imagen es laurel? Tan estilizada, ajá. De hecho, ni siquiera podría pertenecer a una laurácea, a un miembro de la familia, porque allí se representa una rama que tiene grupos de 3 hojas a los que se les llama verticiladas, ¿no? Incluso hay algunos diseños que presentan hasta 4 hojas, ¿no? Grupos de 4 hojas y una especie de frutos en formación opuesta. Y esta condición no se presenta en ninguna especie de la familia laurácea. El laurel europeo presenta hojas alternas, es decir, una en cada nivel de la rama, y los frutos se presentan en ramilletes y nunca solitarios como las imágenes del escudo. Entonces es una estilización del laurel. Es una estilización del laurel. Hay un artículo muy interesante donde se trata esto, y bueno, allí se menciona que antes de 1923 la imagen de la rama de laurel era más fiel a la forma real que las que estamos usando hoy día. Que a partir de 1923 el artista cambió el laurel por algo un poquito más estilizado, de forma que ya no corresponde ni al laurel europeo ni al laurel mexicano. Así es. No, pues qué Yo barbaridad. creo que habrá que corregir esta. Sí, esperemos que algún día lo corrijan. Yo creo que no ha de ser fácil porque ha de llevar a la botánica al Congreso de la Unión, ¿no? Sí. Y el último político botánico, bueno, el que yo me acuerde, fue Melchor Ocampo. Que bueno, pero esperemos que algún día lo corrijan. Y bueno, este artículo es de la bióloga María de Lourdes Aguilar, ¿no? De la flora en el escudo nacional, ¿no? Así es. Sí, y Nelly, ¿cuál es el estatus de los laureles mexicanos? ¿Están en peligro de desaparecer? ¿O tú cómo dirías que está su situación actual? Yo pensaría que al igual que otras muchas de nuestras especies, están en una condición bastante comprometida. Las Lixea glaucenses es la única especie que está de la familia Laurasia que está registrada en la norma oficial que determina las categorías de riesgo para las especies de flora y fauna silvestre. Esto debe ser también un poco porque hasta hace unos años, antes de los estudios más recientes, se pensaba que todos los laureles mexicanos pertenecían a la especie Lixea glaucenses. No había un estudio quizá más detallado que presentara las otras especies. Entonces, Lixea glaucenses es una especie que tiene una distribución sí restringida, pero no tanto como otras especies, por ejemplo las endémicas, ¿no? Que presentan una distribución todavía más comprometida. Por ejemplo, Lixea muelleri
que habita es conocida de algunas pocas poblaciones de Nuevo León, Olixia schaffneri, que es un arbusto que se distribuye solamente en la parte centro-norte de la Sierra Madre Oriental. El asunto con Olixia schaffneri es que es una de las plantas más colectadas y comercializadas precisamente para empaquetarlas y usarlas como condimento. De allí se distribuyen a prácticamente toda la República. Entonces, en esta colecta se cortan casi hasta la base las ramas y aunado a esto, también en esa zona, este árbol que es muy bonito, que tiene unas hojas de un verde pálido, muy atractivo, las ramillas forman parte de los ramos en la celebración del Domingo de Ramos, en Semana Santa. El problema es que esta especie florece de marzo a abril, que es justamente durante la celebración de Semana Santa. Y la poda de las ramas que llevan ahí las flores impide que se termine el ciclo reproductivo de las plantas. Entonces, poca regeneración hay en las zonas donde habitan, ¿no? Entonces, habría que definir el impacto verdadero de todas estas amenazas, la pérdida de hábitat, y entonces son necesarios estudios a nivel poblacional, a niveles de demografía, genética, para determinar las presiones tanto ecológicas como antropocéntricas a que están expuestas las diferentes especies de laureles mexicanos. Bueno, pero también es importante que esta especie puede ser usada como recurso forestal no maderable, es decir, incentivar que se cultive y cosechar las hojas, ¿no? Así es. Y podríamos tener bosques de laureles, ¿no? Así es, porque hasta ahora la actividad es solamente extractiva. Se va a los bosques naturales y se corta. Así es, entonces, por lo que sé, muy pocos o nadie está sembrando laureles para cosechar y comercializar. Y bueno, también hay un aspecto importante que es el ambiente en el que vive el laurel. Algunas especies de lauráceas son de lo que le llaman el bosque mesófilo de montaña o bosque de neblina. No sé si nos puedes hablar un poco sobre estos ambientes donde crecen los laureles o donde viven. Los laureles, como prácticamente casi todas las especies, tienen preferencia por zonas montañosas. Mayormente se encuentran arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, especialmente en los bosques de pino, en los bosques de encino o en los bosques de pino-encino. Algunas especies, como Olixia glaucenses, tienen preferencia por bosques mesófilos. Y sabemos que estos bosques mesófilos están hoy día fragmentados y en general reduciéndose. Las 4 especies que son endémicas, que son Olixia muelleri, Olixia pringlei, Olixia parvifolia y Olixia schaffneri, se encuentran restringidas al norte de la Sierra Madre Oriental, en zonas precisamente de bosques de pino o de encinares. En cambio, Olixia glaucenses, Olixia guatemalensis y Olixia linesiana habitan en las cadenas montañosas de ambas vertientes del Pacífico y del Atlántico y llegan hasta América Central. Por ejemplo, Olixia glaucenses tiene el rango de distribución más amplio, prácticamente se encuentra desde Chihuahua hasta Costa Rica. En las zonas bajas, en las zonas planas, prácticamente, de hecho, no hay ninguna especie de Olixia. ¿Y Olixia guatemalensis recibe ese nombre porque está en Guatemala o por qué? Sí, cuando Mes la describió así como Olixia guatemalensis, está presente en Guatemala. Pero también llega hasta México, ¿hasta qué altura? Desde Chihuahua. De Chihuahua. O sea, prácticamente cruza el territorio nacional por arriba de los 1000 metros. Y hasta Costa Rica, decías. Y hasta Costa Rica, sí, pasa toda Mesoamérica prácticamente. Y bueno, no sé si nos pudieras comentar un poco más cómo se conceptualiza el laurel en la medicina popular mexicana, también un poquito más sobre sus usos medicinales, etcétera. Sí, pues mira, el laurel, si registramos los usos que se les dan, más parece una especie de panacea. Cura todo. Sí, aparentemente desde enfermedades respiratorias, es muy usada para enfermedades respiratorias en forma de infusiones o cocimientos y se toma caliente. Pero tiene eucaliptol, ¿no? Así es. Entonces también se inhalan los vapores que emanan durante el cocimiento de las hojas, dependiendo de la enfermedad que se vaya a tratar. También se aplican tópicamente, las hojas se maceran o bien se extrae el extracto alcohólico y se aplica en forma de compresas. Es muy frecuente, además de eso, que se use en forma de baños, ¿no? Restauradores, especialmente para afecciones musculares o reumáticas. De hecho, en algunas zonas acompaña las hierbas que se usan en los temazcales.
Y podríamos decir que esta es una planta considerada caliente, porque luego en la medicina popular mexicana se dividen en frías y calientes. ¿O qué sabemos al respecto? No tenemos registro más que el de Steineffer, que señala que se usa precisamente para enfermedades frías. Entonces debe ser caliente. Debe ser caliente. Entonces, pero de los grupos humanos que más los usan son las comunidades chiapanecas, tzotziles, celtales, porque allí es muy abundante, pero no señalan ninguna de esta cuestión de su naturaleza. Lamentablemente tenemos que terminar y Nelly, pues te agradecemos mucho el enlace que hicimos hasta Tabasco y tu disposición para platicarnos hoy sobre el laurel. Pues no sé si deseas comentar algo antes de despedirnos. No, pues solo agradecerte, Ricardo, por esta entrevista, por esta invitación y por tratar de estos temas tan interesantes. Bueno, pues también te agradecemos, Nelly, y por favor escúchenos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Muchas gracias. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.